Hola jóvenes, buen día. El día de hoy analizaremos las principales biomoléculas orgánicas, los carbohidratos, lípidos y proteínas. Comenzamos. Las biomoléculas son compuestos químicos que forman a la materia viva. Se originan por la unión de los bioelementos por enlaces químicos. Recordemos que los bioelementos primarios son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, fósforo y azufre. Las biomoléculas se dividen en dos grupos: biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. En general se sabe que la diferencia entre ambas es que las primeras, las biomoléculas inorgánicas, no pueden generar vida y tienen la ausencia de carbono, principalmente. En cambio, las biomoléculas orgánicas tienen carbono en su estructura y generan vida al combinarse de cierta forma para formar parte de las estructuras de los seres vivos. Las biomoléculas orgánicas están formadas por carbono, al que se unen al menos hidrógeno, oxígeno y en muchos casos también azufre y fósforo. En general son moléculas exclusivas de los seres vivos, salvo el caso del metano, que es un hidrocarburo más simple y que sabemos que también puede tener un origen no biológico. Recuerda que muchos de los exoplanetas tienen atmósferas compuestas por metano y esto no indica que tengan vida. Te invito a que retomes la teoría de Oparin, que también se encuentra en esta serie de videos. Consideramos moléculas orgánicas aquellas que se basan en la química del carbono como elemento primordial. La primera biomolécula orgánica que vamos a estudiar son los carbohidratos. Son también conocidos como hidratos de carbono, glúcidos o comúnmente la gente le llama azúcares. Los carbohidratos son moléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno exclusivamente. Químicamente se definen como polialcoholes con un grupo aldehído o cetona, y las funciones biológicas son fundamentalmente dos: proporcionan energía y también tienen funciones estructurales. Los carbohidratos pueden ser simples o complejos. Los más sencillos son los monosacáridos. Estos carbohidratos son sencillos y el prefijo mo nos indica que están solamente compuestos por uno. Son parte constituyente de otros elementos que son los disacáridos y los polisacáridos. Son de color blanco, son solubles en agua, de sabor dulce y se pueden cristalizar. Su fórmula general es CnH2n o N, variando la N entre 3 y 8. Así distinguimos entre triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, etc. De los más representativos se encuentran la ribosa y la desoxirribosa, que pertenecen a los monosacáridos de 5 átomos de carbono. Forman parte respectivamente de algo que tú ya has estudiado, que son los ácidos nucleicos, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Sus funciones son, por lo tanto, estructurales. Otros monosacáridos de importancia son las hexosas, sí, exactamente con 6 átomos de carbono, y se destaca la glucosa, que es el monosacárido más abundante en los seres vivos y cuya función es la energética, sirviendo de un auténtico combustible celular. Se encuentra como tal en frutos y, por ejemplo, también en la sangre, en una proporción de 1 gramo por litro de sangre. Cuando se dice que alguien tiene azúcar en la sangre, se refiere en realidad a que tiene más cantidad de glucosa de lo normal. Es también un monosacárido básico en la composición de disacáridos y polisacáridos. Otras hexosas comunes son la galactosa, que forma parte del azúcar de la leche, y la fructosa, que es propia del azúcar de las frutas. Otra subdivisión de los carbohidratos son los disacáridos, y como te habrás dado cuenta, la palabra di nos orienta al número 2. Precisamente los disacáridos son moléculas formadas por la unión de dos monosacáridos mediante el llamado enlace glucosídico. Este enlace se efectúa entre un grupo alcohol de cada monosacárido con el desprendimiento de una molécula de agua. La unión de un monosacárido, en este caso glucosa, más la unión de otro monosacárido, que es la fructosa, nos da como resultado un disacárido llamado sacarosa, unidos mediante un enlace glucosídico. Los disacáridos también son sólidos cristalizables, son solubles en agua y de sabor dulce, por eso también son denominados azúcares.
La función de los disacáridos es también energética, aunque para ser utilizados por las células, primeramente deberán ser descompuestos en monosacáridos básicos. Dentro de los principales monosacáridos podemos ejemplificar a la maltosa o azúcar de malta, que está formada por unidades de glucosa. Un dato interesante es que la malta, el grano de la cebada germinada, es la base de la fabricación de la cerveza. De ahí que hayas escuchado que la cerveza contiene muchos carbohidratos y por ende tiende a subir de peso a pesar de que no sea dulce. Otro disacárido es la lactosa o azúcar de la leche. Está formada por la unión de una molécula de glucosa y una de galactosa. Hay personas con intolerancia a la lactosa y precisamente lo que pasa es que para que esta azúcar pueda ser metabolizada, nuestro organismo necesita de una proteína que realmente es una enzima llamada lactasa. Y en algunas personas su intestino delgado no produce suficiente cantidad de esta enzima, por ello es que la digestión de la lactosa es incompleta y obviamente encontramos malestares como diarrea, gases, etc. Otro disacárido también muy importante y muy común es la sacarosa o azúcar. Quizás hayas visto este término en algunos sobres de marcas reconocidas. Es muy abundante en la remolacha y la caña de azúcar, que es de donde se extrae, y constituye el azúcar que consumimos normalmente. Se compone de un monosacárido de glucosa unido a otro de fructosa. Es realmente de sabor más dulce que la glucosa, pero menos que la fructosa. Seguramente habrás escuchado el término endulcorante. Se le llama endulcorante a cualquier sustancia natural o artificial que sirve para dotar de sabor a un alimento. Existen muchos endulcorantes de alto valor calórico que obviamente pues tienen muchas calorías, tal es el caso del azúcar común o la miel. Y existen endulcorantes de bajo valor calórico o bajos en calorías, que normalmente son sintéticos y se utilizan como sustitutos de azúcar. Los puedes ver en envases de refresco, etc. Sin embargo, la mayoría de estos endulcorantes bajos en calorías son de origen, como te mencioné, de origen artificial y hay mucha gente que no le agrada su sabor. Las bebidas energéticas, refrescos, alimentos light normalmente usan este tipo de endulcorantes para satisfacer las necesidades energéticas y sobre todo de quienes cuidan su ingesta calórica. Ya hablamos de los monosacáridos tales como la glucosa y la fructosa. También ya mencionamos que cuando dos monosacáridos se unen se forman compuestos llamados disacáridos como la lactosa, la sacarosa. Ahora falta hablar del último conjunto de carbohidratos que son los polisacáridos, que como bien lo indica su prefijo, poli, es la unión de muchos monosacáridos, centenares de ellos, incluso miles, unidos obviamente por enlaces glucosídicos. Son por lo tanto unas macromoléculas porque son más grandes. No son solubles en agua, no tienen sabor dulce, son sólidos de color blanco y los más abundantes son los siguientes. Vamos a empezar por el almidón. El almidón está formado por unidades de glucosa y constituye el polisacárido de reserva energética propio de los vegetales. Se acumula preferentemente en ciertos tubérculos, raíces, semillas de los cereales. En caso específico, este polisacárido es el más común, es la papa, que contiene grandes cantidades de almidón y por ende es un producto sumamente energético, pero a su vez hay que tener cuidado porque provee de grandes cantidades de calorías. Otro polisacárido es el glucógeno. Se compone de cientos de unidades de glucosa y también constituye una reserva de energía, pero en este caso su origen es animal. Los mamíferos contenemos glucógeno en el hígado y en los músculos. La estructura es muy similar a la del almidón. O otro tipo de organismos que también tienen glucógeno o que lo acumulan son los hongos del reino fungi. Recordemos que el cuerpo descompone la mayoría de los carbohidratos de los alimentos y los convierte en glucosa, ya que esta es la fuente principal de combustible para nuestras células. Nuestras células no pueden admitir otra molécula si no es glucosa debido al tamaño. Entonces, cuando el cuerpo no necesita usar la glucosa para generar energía, normalmente la almacena en el hígado y también la almacena en los músculos. Esta forma almacenada de glucosa, que se compone de muchas moléculas conectadas entre sí,
se le llama glucógeno. Entonces, ¿cuál es la importancia del glucógeno en nuestro organismo? ¿Para qué nos sirve? Pues existen momentos en el que el cuerpo necesita una inyección de glucógeno, de energía, perdón, y cuando no puede obtenerla, la glucosa de los alimentos, normalmente se auxilia de este glucógeno almacenado en el hígado, o también se auxilia del glucógeno que se encuentra en los músculos. Recuerden que tanto el hígado como los músculos almacenan glucógeno. En este caso se descompone para liberar a la sangre las moléculas más sencillas llamadas glucosa, que son más pequeñas y estas sí pueden ser metabolizadas por las células. Imaginemos, por ejemplo, a un atleta que se encuentra en una competición de intensidad. Su cuerpo está preparado para recibir una sobrecarga de esfuerzo, entonces la energía la tiene que obtener de forma rápida para movilizar sus músculos y poder satisfacer así las necesidades de los músculos durante toda la actividad deportiva. Este más o menos es un ejemplo de cómo ese atleta puede obtener la energía de forma rápida a través de este almacenamiento de glucógeno en su hígado y en sus músculos. Algunos deportistas consumen alimentos o dulces ricos en disacáridos con altas fuentes de sacarosa, por ejemplo, antes de su actividad deportiva. Esto es común. Esto le permite obtener de forma rápida este carbohidrato para la utilización cuando sea necesario antes de realizar su actividad deportiva. El almacenamiento de glucógeno en los músculos se agota sistemáticamente durante el ejercicio. Entonces, la tasa de agotamiento depende de la intensidad también del ejercicio y de la cantidad de glucógeno que tengamos almacenado en los músculos antes de comenzar el entrenamiento. Normalmente, en 15 minutos de ejercicio muy intenso, se puede agotar del 60 al 70% del glucógeno que teníamos almacenado en los músculos, obviamente. Una vez agotado el glucógeno, se necesitan de aproximadamente 48 horas para reponer esas reservas de glucógeno de los músculos. Precisamente esa es una premisa que siguen los fisicoculturistas al trabajar grupos musculares en un día y dejando descansar esos grupos musculares mínimo 48 horas mientras trabajan otros grupos musculares al siguiente día. Esto lo hacen para que su músculo pueda regenerarse y obtener mayor masa. Muchos principiantes cometen el error de trabajar un solo grupo muscular durante toda la semana y así se somete a los músculos a un desgaste y obviamente genera cansancio y poco crecimiento de la masa muscular. La celulosa, este es otro polisacárido que está formado por unidades de glucosa unidas por un tipo de enlace glucosídico algo diferente al común. Las moléculas de celulosa, a diferencia de las dos anteriores, no se hallan ramificadas. Es de origen vegetal y la función normalmente es estructural, ya que forma parte de la pared celular de los vegetales. Como bien sabemos, da rigidez y da protección también a las células y constituye prácticamente un esqueleto de las células. La celulosa es muy resistente y no puede ser utilizada como fuente de materia o energía para los animales, incluyéndonos nosotros. Esto es debido a que su distribución espacial entre los átomos es determinante a la hora de otorgar unas u otras propiedades a este tipo de moléculas. Entonces la glucosa que forma la celulosa es algo diferente de la que forma el almidón. Por eso es que la celulosa no la podemos digerir nosotros los humanos, mientras que el almidón sí se digiere perfectamente. Es por ello que comemos tubérculos como la papa o el camote y no comemos hojas o pasto como lo hacen animales como la vaca. Ahora hablemos del segundo grupo de biomoléculas orgánicas, que son los lípidos, los cuales están formados siempre por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque muchos poseen también fósforo y nitrógeno, y en menor proporción azufre. Los lípidos constituyen un grupo muy diverso en cuanto a su composición química y suelen incluirse en este grupo aquellas sustancias que presentan unas características físicas determinadas, que son ser insolubles en agua, solubles en disolventes orgánicos como el benceno, el éter, el alcohol, la acetona, la gasolina, etc. Normalmente suelen ser grasosos o pegajosos al tacto y menos densos que el agua. Las funciones son también variadas, destacando entre ellas la energética. También tienen función estructural, hormonal y vitamínica. Los lípidos se clasifican en lípidos saponificables y lípidos insaponificables.
Y no es lo que estás pensando, no se refiere a eso. Los lípidos saponificables son aquellos lípidos que pueden descomponerse en ácidos grasos y en alcohol. Se llaman así porque pueden hacerse jabón a través de ellos. Te invito a que investigues el término de saponificación para que te quede más claro. En realidad el jabón se hace a partir de este tipo de ácidos grasos. Los ácidos grasos son cadenas hidrocarbonadas que pueden ser saturadas o insaturadas. Los ácidos grasos saturados son los que no poseen ningún doble enlace entre carbonos y los insaturados son los que tienen uno o más dobles enlaces. Los ácidos grasos poseen un número variable de carbono y en uno de sus extremos portan un grupo ácido carboxílico. Su característica más llamativa de este tipo de compuestos es que son insolubles en agua, por lo que se dice que son hidrófobos. Recuerda que hidro proviene de la palabra agua, phobos proviene de fobia u odio, por lo tanto repelen al agua. Existen tres características principales entre los grupos de lípidos saponificables. Más bien se dividen en tres los lípidos saponificables: los triglicéridos o grasas, las ceras y los fosfolípidos. Primero vamos a hablar de los triglicéridos, de los cuales seguramente ya habrás escuchado, como su prefijo lo indica, tri, se componen de una molécula con 3 carbonos y 3 grupos OH. El propanotriol o glicerina, ese es un ejemplo. Las grasas tienen una función esencialmente energética. Un gramo de grasa contiene el doble de energía que un gramo de azúcar o de un glúcido. Aproximadamente tiene 9 calorías por gramo frente a las 4.2 calorías de otro tipo de biomoléculas. Por eso se supone un ahorro de peso y de volumen, y para seres como nosotros, animales, resulta ventajoso porque nos ayuda a guardar energía a través de grasa, ¿no? Y obviamente a través de glucógeno. Los vegetales no tienen el problema del sobrepeso, por eso es que guardan la grasa en sus semillas o en sus frutos, por lo que muchas de ellas también almacenan grandes cantidades de grasa. Normalmente son los frutos secos, las nueces, las avellanas, las almendras, todas ellas tienen gran acumulación de grasa debido a esta absorción de las plantas de la grasa en sus semillas. Otras funciones de los triglicéridos son las de protección mecánica y aislante térmico. ¿Qué significa esto? Imagina una foca que no tenga su capa de grasa subcutánea. Obviamente moriría de frío en el agua, en 5 minutos tal vez. Esto pasa también con los humanos, ¿no? Tenemos cierta cantidad de grasa que nos protege del frío y nos aísla del medio externo. Las grasas son con cadenas insaturadas, son líquidas a temperatura ambiente. Son las más comunes, o más bien son las más frecuentes, y provienen de vegetales, denominándose aceites. Estas, al ser metabolizadas en nuestro organismo, no se transforman en colesterol, por eso es que le llaman grasas buenas. Pero también hay grasas vegetales saturadas, como las del coco y las de la palma, que son las que utilizan en la elaboración de alimentos preparados, y obviamente como son más baratas, pues muchos de los alimentos contienen este tipo de grasas que son saturadas y son más dañinas para nuestro organismo. En general, las grasas animales son saturadas. Por esto su estado es sólido o semisólido a temperatura ambiente. Por ejemplo, la manteca, el cebo, el tocino son ejemplos de ese tipo de grasas. Las grasas saturadas, estas sí pueden transformarse en colesterol dentro de nuestro organismo, y vulgarmente las conocemos como mantecas, cebos. La grasa del pescado contiene una gran proporción de grasas insaturadas, o sea, grasas buenas. Por lo tanto, son de mejor calidad sanitariamente hablando. Parte de estas grasas son las que contienen los famosos ácidos omega 3, de los que tanto se habla últimamente. Por ello es importante que revises los productos que consumes. Recuerda que actualmente ya se lanzó el nuevo etiquetado de los productos y debes de observar la leyenda alto en grasas saturadas, puesto que estas son más perjudiciales para el organismo, ya que son transformadas en colesterol, y este compuesto en exceso tiene repercusiones negativas para nuestra salud. Hasta aquí dejamos el video de hoy. En el siguiente video trataremos la segunda parte de los lípidos, que son los lípidos saponificables, y terminamos con el último grupo de los compuestos orgánicos, que son las proteínas. Saludos, chao, chao.